Hola Iglesia, seguimos desde casa, pero no desconectados, sino eh, haciendo un síntesis de lo que fue el domingo pasado. Hoy es lunes 16, fue este domingo en la reunión y trayendo un avance de lo que se viene viendo en los últimos videos, hablando un poco de la ley del espíritu y hablando un poco de la inteligencia espiritual, el cual nos lleva tiempo poder entenderlo y poder avanzar en esto. Es algo que se tiene que ir gestando y es algo muy grande para que entre en una mente tan limitada como la nuestra, ¿no? Así que bueno, este, vamos a ver un pequeño avance, un pequeño y gran avance, que sobre todo es romper estructuras, romper culturas y avanzar eh, en casi en nuevos formatos, prácticamente nuevos formatos, porque si no rompemos la tradición y si no rompemos con la costumbre, si no rompemos con las leyes que traíamos, es imposible que podamos adquirir la ley del espíritu, porque la ley del espíritu es de Dios y Dios es ilimitado y Dios es muy grande, entonces no lo podemos encajonar en una mente humana en absoluto. Y ni siquiera fue ese el plan de Dios. Cuando veíamos la mente de Cristo, que está en Primera de Corintios 3, 2.16, allí en 2.16 Primera de Corintios termina diciendo el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, pero dice nosotros, no yo, no yo en lo particular, yo en el conjunto del cuerpo de Cristo, y a este entendimiento hay que arribar. No podemos eh, pensar que un pastor o que una persona puede llegar. No, si no llegamos todos juntos, si no armamos el cuerpo todos juntos, es imposible. Es solamente una religión, es más de lo mismo. Entonces, yo soy parte del cuerpo de Cristo, un miembro junto con los demás. No, no puede un pastor ser la mente de Cristo, somos nosotros, el conjunto, toda la iglesia, y no la iglesia con cartel denominacional, no la iglesia X, sino la iglesia que es cuerpo de Cristo, que es las personas que Dios ve su corazón. No sé quién sí, quién no. No importa tampoco, lo que importa es, el Señor Jesús dijo, por los frutos los conoceré, no es quién va o quién asiste o quién no asiste, sino quién da esos frutos de amor, de fe, de comunión, de querer conectarse con el cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante, porque no podemos eh, estar separados del cuerpo de Cristo, no podemos estar sin comunión del cuerpo de Cristo. Y de esta manera vamos a poder llegar y arribar a la mente de Cristo como leíamos la oración de Pablo en el anterior video, el otro domingo, eh, Colosenses capítulo 1, versículo 9, que en la oración habla de esa búsqueda de la voluntad de Dios y de inteligencia espiritual, inteligencia espiritual. Gaby, mi esposa, compartía en la reunión la necesidad de poder, de seguir buscando y de seguir orando y decir, yo no tengo eso, pero lo anhelo, lo quiero y lo pido y se lo pido al Señor. Y esta es un poco el sentir que tiene toda la iglesia. Yo no tengo yo esa inteligencia espiritual, pero se la pido al Señor y la busco y también en el conjunto de las demás palabras que va surgiendo y que Dios va dando a cada uno y en el compartir, allí también
se va descubriendo la inteligencia espiritual. Entonces Gloria, una hermana de la iglesia, ayer en la iglesia decía la necesidad de hablar la palabra completa y no callar o decir a media las cosas. Rosana decía una palabra que había sentido de no estamos entendiendo los tiempos y, eso es muy amplio porque no estamos entendiendo los tiempos en los que estamos viviendo, tiempos finales pero a la vez tiempos espirituales, tiempo en la eternidad. Dios ya existe en la eternidad y Él ya nos ve en la eternidad, entonces no tiene apuro de nada. Dios no está apurado ni está preocupado porque está el mundo en bancarrota, porque se está desintegrando todos los valores. Dios no está preocupado, Dios ya vio el fin, Dios ya vio echado a Satanás en el lago de fuego y Dios ya ve la iglesia y el reino de los cielos en la eternidad y entonces no tiene problema. Sabe lo que va a suceder y sabe que vienen tiempos aún peores para nosotros, para aquí, para la tierra, como juicio de Dios, pero también como consecuencia de lo que nosotros estamos gestando como ciudadanos, como seres que están sobre esta tierra, que desgraciadamente el capitalismo y el egoísmo y todo este ámbito que se ha gestado nos está llevando a la destrucción. El individualismo es terrible, pero son cosas que a Dios no lo tiene preocupado porque Él ya vio la victoria completa y Cristo ya dijo en la cruz, consumado es, está terminada la obra, y Él fue el victorioso total, Él ha vencido para siempre, y entonces no tenemos problema con que no estamos en victoria, estamos con una iglesia en victoria, en poder de Dios. Gustavo Dada decía ayer en la reunión que le tocaba mucho el tema de la paciencia y ver que Dios se mueve en lo eterno, que es lo que estoy diciendo. Dios se mueve en lo eterno y poder entender este ámbito que no es tiempo crono. El tiempo de Dios es distinto al nuestro. Y contaba un pequeño testimonio de que él sintió en un momento, aún estando en su trabajo, estando allí muy ocupado, sintió en un momento de mandar un mensaje a alguien y justo esa persona lo recibe en el momento oportuno, tan hecho a la medida. O sea, Dios vive en lo eterno, pero no se le escapan los tiempos crono en absoluto. Él tiene hasta contados los pelos de nuestra cabeza, así que Dios es un Dios tremendamente absoluto, su gobierno es absoluto, es pleno, es eterno, es grande, es único, es soberano, es maravilloso. Estas cosas es muy buena la comunión y el escuchar a todos, porque ahí es donde está la inteligencia espiritual. Yo soy pastor, pero soy una parte del cuerpo y cada uno de los que voy nombrando que estuvieron ayer en la reunión, Blanca Medina compartió un versículo, el Salmo 16, verso 7, dice, bendeciré a Yahvé que me aconseja aún en las noches, me corrige aún en las noches, aun cuando duermo, el espíritu no duerme y el alma no duerme y el inconsciente tampoco tiene tiempo ni duerme. Entonces, aun si tú estás con ese deseo, ese orar sin cesar, ese clamor continuo por alguien, por otra persona, por querer anhelar estas cosas que son del espíritu, aún en las noches Dios va a hablar a tu espíritu y te va a revelar o te va a dar una palabra o te va a dar una palabra de ciencia o de sabiduría o de inteligencia y estas cosas son las que va a ser la diferencia para la iglesia que se viene y la preocupación mía es qué iglesia le pasamos a una generación que viene tan diferente, una generación que viene con lo virtual, una generación que viene sin valores,
qué iglesia le vamos a pasar a esa generación, cómo lo vamos a hacer. Entonces, por ahí no tenemos, o tenemos, mejor dicho, el arma más grande que es la inteligencia espiritual, y no es copiada del mundo en absoluto, es fresca, es nítida, es de parte de Dios, quien es el soberano, quien es el que hizo todas las cosas, quien es el creador absoluto, quien es el dueño de la vida totalmente, y quien ha vencido para siempre, ese alfa y omega, el principio y el fin, pero es más grande que el principio y el fin, es antes del principio, es después del fin y sigue existiendo. Es algo que no lo podemos contener. Esa es la sabiduría inteligente, inteligencia espiritual a la cual tenemos que arribar, pero no la vamos a arribar desde un púlpito con una sola persona, la vamos a arribar en el conjunto, en el cuerpo de Cristo, en la comunión. Por eso Pablo decía, no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, no congregarse, no dejar de congregarse, pero no en un templo que solamente vas a la comunidad de entretenerte o de cantar y de ver gente danzando y nada más, y no te alimentás ni compartiste nada, sino en el congregarse, que puede ser donde hay 2 o 3 reunidos allí en su nombre, donde recibiste una palabra de alguien, donde pudiste compartirle un sentir a alguien, y allí ya ahí. Por eso es que el Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. La inteligencia espiritual no vamos a arribar, sino vamos a terminar con el yo y con el egoísmo y con el individualismo, y vamos a escuchar al cuerpo de Cristo. El cuerpo físico muchas veces habla de cosas que tenemos mal, o si comimos algo que nos cayó pesado, ahí nomás se manifiesta y enseguida nomás nos damos cuenta o tomamos un Sertal, porque siempre habla, el cuerpo siempre habla. O si por ahí estamos demasiado estresados, demasiado preocupados y tenemos una mochila demasiado grande, enseguida vienen bajada de defensas, un montón de cosas que suceden por dolores musculares o dolores de cabeza, por cosas de estar estresado. Entonces el cuerpo está hablando. También el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, siempre está hablando, pero hay que escucharnos. Nos tenemos que escuchar unos a los otros. No va a venir una mente de Cristo a mí solo ni a ti solo. Va a venir en el conjunto. Y esto es muy importante entenderlo, porque Dios es omnisciente, es omnipresente, está en todas partes, está en todo lugar, Él siente todo, Él ve todo, Él está en todos lados. Entonces no podemos pretender encajonarlo o encerrarlo a Dios, es imposible. Entonces estamos avanzando y arribando a querer más de la inteligencia espiritual que hablaba el apóstol Pablo y que oraba para que la iglesia tenga esa inteligencia espiritual. Pero es una inteligencia espiritual que no la vamos a tener solos, la vamos a tener en el conjunto. Mi pequeño aporte va a bendecir a otro, y el pequeño aporte de cada uno de ustedes tiene que ser escuchado para poder juntos llegar a esa inteligencia espiritual que va a ser manifestada del cuerpo en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es uno solo y no tiene nombre de denominación. La iglesia verdadera es Cristo mismo y no tiene nombre de denominación. Dios no mira qué congregación vas, qué nombre tenés, qué religión. Dios mira el corazón, Dios mira el espíritu, y el espíritu es el que se une con Él. Y entonces es muy diferente cómo se ve desde el espíritu y desde la eternidad a cómo vemos nosotros con una mente egoísta, física, hasta carnal, natural. Imposible. Imposible ver desde lo natural algo que es eterno, algo que es espiritual. Es imposible. Y el apóstol Pablo lo dejó bien claro en Romanos capítulo 8, donde dice que la carne no quiere ni puede, y que
es imposible que la carne entienda las cosas del espíritu. Y siempre hay una guerra entre lo espiritual y lo natural y lo carnal. Por eso hay que morir a esta vida de la carne, a esta vida almática, sentimental, carnal, natural, a esas cosas hay que morir. Por eso Jesús dijo que hay que tomar la cruz, Lucas 9:23, tome la cruz cada uno cada día, todos los días tenemos que tomar la cruz. Si no morimos, si no arrancamos el día muriendo y clamando al Señor, el reino de los cielos es para los valientes y es con una acción de fuerza, de ir contra la corriente, como un nacimiento cuando hay una madre que está pariendo, no lo hace en tranquilidad, en paz. Si es parto normal, tiene que pujar, tiene que hacer fuerza, tiene que hasta gritar, y el bebé también sufre mucho y tiene que hacer fuerza con violencia. Los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos, porque hay una fuerza que hay que hacer para dejar la carne, para morir a lo natural y para ir a lo espiritual. Y en el conjunto de la palabra que cada uno va recibiendo, va apareciendo la mente de Cristo, porque la mente de Cristo está puesta en nosotros, no en mí. Entonces esto es importantísimo entenderlo, que todo lo que es sabiduría de Dios y todo lo que es inteligencia espiritual no va a ser de un solo pastor, de un púlpito, sino va a ser del conjunto, de la congregación, del congregarnos, el de la comunión, y puede ser unos mates, puede ser una ronda, puede ser un encuentro, puede ser a la orilla del río, puede ser donde sea. Pero Dios va a traer una palabra, puede ser un mensaje en la red de un grupo de hermanos que dijo, bueno, el Señor me está mostrando tal cosa, o les animo con esta palabra, o traigo esto, y de esa manera también Dios usa millones de formas. Dios es infinito, a Dios no lo puedes meter o encajonar, ni necesitamos copiar del mundo en absoluto, porque la inteligencia espiritual se renueva, es de Dios, es fresca, es como el agua del manantial, surge y brota para vida eterna. Por eso, iglesia, vienen tiempos para la iglesia muy lindos, de una renovación de su espíritu, de un nuevo entender, de algo que Dios está gestando, que es hermoso, pero que merece la comunión unos con los otros, merece encontrarnos con los pares, merece el cuerpo de Cristo, y no con carteles denominacionales, no con un cartel de religión, porque Dios está obrando en todo lugar y en todo momento. Muy bien, este es el avance que vamos descubriendo, y también es muy importante poder hablarlo y decirlo. En la comunión es donde está la inteligencia espiritual. Esto es muy importante, en que unos con nosotros nos digamos qué es lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Siempre recibes una palabra, sea quien sea, siempre Dios está hablando. Dios habla siempre. Por eso cuando Dios dijo sea la luz, y fue la luz, y usó la palabra. Por eso San Juan empieza diciendo, en el principio era el logo, es la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios mismo. Dios siempre se está comunicando. Dios puede usar el sol, el nacimiento del sol, un ave, una mariposa, una flor, un tiempo, un problema. Dios puede usar lo que sea. Dios siempre habla. Dios te está hablando. Te está trayendo al amor de Dios, a su camino, te está amonestando, te está haciendo recordar. Dios siempre habla. Y de allí va a venir esa inteligencia espiritual.
pero sin cultura religiosa ni sin cristiano evangélico, porque eso es religión. En ningún momento, en ningún lugar de la Biblia sale que hay que ser cristiano evangélico. En ningún lugar de la Biblia. Hay que tener cuidado con la cultura. Hay que avanzar a lo que Dios nos está llevando. Hay que romper las estructuras de la individualidad y de los denominacionalismos. Hay que descubrir la verdadera iglesia. Por eso muchas veces Dios termina trayendo una persecución grande, y se viene una persecución grande como fue la primera iglesia, se viene una persecución grande porque es la forma de romper con las congregaciones, con las divisiones. Allí sos o no sos, punto. Así que bueno, queridos, que Dios les siga revelando y hablando. Se vienen tiempos de mucha gracia, de mucha victoria de parte de Dios, de mucho poder de parte del Espíritu Santo, porque Dios ya está en victoria, porque Dios ya se mueve en lo eterno y de allí estamos nosotros. Muchas gracias. Dios les siga revelando y sigan teniendo ese clamor de decir, revelame una palabra para que pueda compartir con los hermanos. Muy bien. Iglesia, sigue en victoria, sigue en fe, sigue en amor, sigue en revelación del Espíritu Santo. Muy bien, nos estamos viendo. Y no se guarden la palabra que reciban, compártanla.